Datos de la biografía de España. Un viaje milenario de confluencias. ¿Sabías que la historia de España es un tapiz intrincado, tejido con hilos de innumerables culturas, conflictos y transformaciones? Más que una mera sucesión de eventos, es la biografía de una península que ha sido crisol de civilizaciones y protagonista de momentos decisivos para la humanidad. Los orígenes prehistóricos y la huella clásica. Mucho antes de que existiera el concepto de España, la península ibérica ya era un escenario vibrante. Desde los vestigios del Homo antecesor en Atapuerca, que nos hablan de los primeros pobladores de Europa hace más de 1 millón de años, hasta las enigmáticas pinturas rupestres de Altamira, que datan del Paleolítico Superior, el territorio ha sido un libro abierto de la prehistoria. Estas cuevas, a menudo llamadas la Capilla Sixtina del arte rupestre, son un testimonio del ingenio y la sensibilidad artística de nuestros ancestros. Con la llegada de fenicios, griegos y cartagineses a partir del primer milenio antes de Cristo, la península se integró en las grandes redes comerciales del Mediterráneo. Establecieron enclaves costeros como Gadir, Cádiz o Emporion, Ampurias, introduciendo nuevas técnicas metalúrgicas, la escritura y formas de organización social. Pero sería con la llegada de los romanos en el 218 a.C., en el contexto de las guerras púnicas, cuando la península sería profundamente transformada. Durante 7 siglos, la romanización dejó una impronta indeleble. Su derecho, su lengua, el latín vulgar del que derivaría el castellano, el catalán y el gallego, sus infraestructuras, calzadas, acueductos como el de Segovia, y una organización administrativa que sentó las bases de futuras divisiones territoriales. Ciudades como Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida o Hispalis, Sevilla, florecieron, y la Bética se convirtió en el granero de Roma. La era de Al-Ándalus y la Reconquista. Tras la caída del Imperio Romano, visigodos y otros pueblos germánicos establecieron reinos, unificando gran parte de la península bajo el reino visigodo de Toledo. Sin embargo, en el 711 después de Cristo, la invasión musulmana liderada por Tariq ibn Ziyad desde el norte de África transformaría radicalmente el panorama. En pocos años, la mayor parte de la península cayó bajo el dominio islámico, dando origen a Al-Ándalus. Durante casi 8 siglos, Al-Ándalus floreció como un centro de conocimiento, arte y cultura, con ciudades como Córdoba, la capital del califato, Sevilla y Granada, brillando por su esplendor. La mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla son ejemplos sublimes de esta época. Fue un periodo de gran desarrollo en matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y agricultura, con figuras como Averroes o Maimónides, este último judío. La convivencia, a menudo compleja, entre musulmanes, cristianos, mozárabes y judíos, generó un intercambio intelectual y artístico sin precedentes, aunque no exento de tensiones y persecuciones en diferentes momentos. Paralelamente, en el norte, los reinos cristianos, Asturias, León, Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña, iniciaron un lento pero implacable proceso de expansión, la Reconquista, motivada por factores religiosos, económicos y políticos. Este proceso, que duró siglos, estuvo marcado por batallas épicas, la formación de fronteras cambiantes y la repoblación de territorios, forjando identidades y tradiciones únicas en cada reino. La unificación dinástica de Castilla y Aragón con los reyes católicos, Isabel I y Fernando II, sentaría las bases de lo que sería la España moderna, culminando en 1492 con la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península. El Imperio y la Edad de Oro. El año 1492 marca un punto de inflexión decisivo en la biografía de España.
No solo finaliza la Reconquista, sino que también se produce el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, un evento que catapultaría a España a la cúspide del poder mundial. Bajo los reyes católicos y especialmente con los Austrias, Carlos I y Felipe II, España construyó un vasto imperio transoceánico, el primero global de la historia. Las riquezas procedentes de América, especialmente la plata de Potosí, financiaron las guerras europeas contra Francia, el Imperio Otomano, los príncipes protestantes, y el desarrollo de un arte y una literatura sin parangón, dando lugar al siglo de oro español. Este periodo fue un torbellino de genio creativo con figuras inmortales como Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, Diego Velázquez, pintor de Las Meninas, Lope de Vega y Calderón de la Barca, dramaturgos, o Francisco de Quevedo, poeta y escritor. El catolicismo se consolidó como una piedra angular de la identidad española, liderando la contrarreforma y la evangelización en el Nuevo Mundo. Sin embargo, los costes de mantener tal imperio, sumados a las constantes guerras, la mala gestión económica, la expulsión de los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos, en 1609 que privó al país de una fuerza laboral importante, y la peste, provocaron un declive progresivo a partir del siglo XVII, simbolizado en la figura de Carlos II, el último Austria. De los Borbones a la España contemporánea. El siglo XVIII se inició con la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, un conflicto internacional que llevó a la corona a la dinastía Borbón, con Felipe V. Con ellos llegaron las ideas de la Ilustración, que buscaron modernizar el país mediante reformas administrativas, económicas y educativas, el despotismo ilustrado. Se crearon las reales academias y se impulsó el comercio y la industria. No obstante, el siglo XIX fue un periodo de convulsiones. La invasión napoleónica en 1808 desató la Guerra de la Independencia, que fue tanto un conflicto bélico como una revolución liberal. La Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, fue un hito en la historia del constitucionalismo español. Sin embargo, el regreso de Fernando VII significó la restauración del absolutismo y el inicio de un largo siglo de luchas entre liberales y absolutistas, pronunciamientos militares y cambios de gobierno. A ello se sumó la pérdida de la mayoría de las colonias americanas, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, durante las primeras décadas del siglo, lo que supuso el fin del vasto imperio. El siglo XX no sería menos turbulento. Tras la Restauración Borbónica, 1874-1923, la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, dio paso a la Segunda República Española, 1931-1936, un periodo de profundas reformas sociales y políticas. Sin embargo, las tensiones políticas y sociales derivaron trágicamente en la Guerra Civil Española, 1936-1939, un conflicto devastador que dejó una cicatriz profunda y dio paso a la larga dictadura de Francisco Franco, 1939-1975, caracterizada por la represión, el aislamiento internacional y el desarrollo económico tardío pero intenso a partir de los años 60. Tras la muerte de Franco en 1975, España inició una exitosa transición a la democracia, un modelo ejemplar de consenso y reconciliación. Se restauró la monarquía parlamentaria con el rey Juan Carlos I, se aprobó la Constitución de 1978 y se logró la integración en la Unión Europea en 1986, abriendo una nueva era de prosperidad y modernización. La España actual: diversidad, desafíos y resiliencia. Hoy, España es una democracia consolidada, un miembro activo y respetado de la comunidad internacional y una sociedad vibrante y diversa. La riqueza de sus culturas, lenguas cooficiales, como el vasco, el catalán o el gallego,
y tradiciones regionales es una característica fundamental de su identidad, reconocida en su modelo de Estado de las Autonomías. En la actualidad, España se proyecta al futuro enfrentando, como otras naciones, desafíos importantes como el envejecimiento de la población, el paro juvenil, la sostenibilidad del estado del bienestar, el cambio climático y la cohesión territorial. Sin embargo, su capacidad de adaptación, su profunda y rica herencia histórica, su diversidad cultural y su compromiso con los valores democráticos le otorgan una resiliencia única. España sigue siendo un punto de encuentro entre Europa, África y América, un puente de culturas y un país con una voz propia en el concierto global. La biografía de España es, en esencia, la historia de cómo diferentes pueblos, ideas y circunstancias se han entrelazado para formar una nación con una identidad compleja y fascinante, siempre en evolución, que mira al futuro sin olvidar su glorioso y a veces doloroso pasado. Suscríbete a mi canal YouTube y entra en el próximo vídeo. Gracias. Hasta pronto.